Pues hemos empezado muy bien, la verdad, hemos tenido muchas ocasiones y podíamos haber ido al descanso con más ventaja. Al final se nos ha complicado un poquito la cosa, pero bueno, 3 puntos muy importantes, un campo difícil. Pues nada, la verdad que el principio del partido lo hemos encarrilado bastante bien, hemos empezado con mucha intensidad y sabiendo que iba a ser un partido muy complicado. Y la primera parte hemos podido marcar incluso el segundo o el tercero, lo que pasa es que nos hemos relajado un poco y lo hemos pagado la segunda parte. Aquellos ya no tenían prácticamente nada que perder, han arriesgado un poco más, nos han apretado más arriba, han jugado un poquito más directo y nos han creado mucho más peligro. Y nada, han tenido varias ocasiones para haberse metido en el partido y habernos empatado. Hemos tenido la fortuna que mira, pues hemos marcado el segundo gol y nada, pero ha sido un partido muy complicado. Este equipo, si sigue así, yo creo que puede bastantes opciones para la salvación. El gol, la verdad que ha sido más que nada para ayudar al equipo, súper contento por eso, por ayudar a sumar los 3 puntos y sobre todo que estamos en una fase del partido que estábamos sufriendo demasiado, o sea que ha supuesto la tranquilidad para finalizar el partido. Sí, a ver, es que el que piense que vamos a ganar 4-0 todos los partidos va a estar muy equivocado. Aquí es un campo pequeñito, un equipo que la primera parte hemos podido estar más acertados, nos hemos ido con 0-1 en el marcador y todos los resultados que sean justos, eso sabemos que da alas al contrario. Da igual que la Liana esté en las últimas posiciones porque la voluntad y la motivación que tienen contra nosotros hace que todo se iguale. Entonces el pero de hoy es que cuando tenemos que matar el partido lo tenemos que matar y la primera parte han estado a nuestra merced y no lo hemos aprovechado. Y la segunda parte ha sido todo más descontrolado. Ellos han sido muy impetuosos, nos ha contagiado para mal y nos ha costado enlazar algunas acciones para poder hacer el segundo gol. Ha sido al final, pero bueno, lo que sí está claro y que nadie puede dudar es de la actitud y la predisposición de estos jugadores, que es espectacular. Sí, bueno, nosotros lo que hagan los demás equipos nos da igual, faltan 16 partidos por jugar, dependemos de nosotros, estamos un punto por bajo de Ribarroja en estos momentos. Creo que hay que ser optimista con la plantilla que hay y no fijarse en nadie. Somos el Rayo Lliria, somos un equipo de mucha entidad y tenemos que centrarnos en nosotros, en mejorar lo que no hemos hecho hoy bien y ya hoy descansar y mañana ya empezar a pensar en el siguiente partido, que sabemos que todos los partidos tenemos que salir con la mentalidad de ganar porque la rival, en este caso el Ribarroja, se va a dejar pocos puntos.